Bueno, es un placer estar acá, de verdad, para mí. Es la quinta o sexta vez que estoy en México y al menos la tercera aquí en Querétaro. Parte del trabajo que hice para mi tesis doctoral precisamente fue con el otomí. Entonces, de alguna manera he estado de una u otra forma conectado con la universidad, con algunos colegas que me agrada muchísimo verlos acá desde ya. Lo que les quiero comentar ahora, dispongo de, ¿cuánto tiempo? ¿Una hora? Ya, o algo así. Lo que les quiero comentar ahora son unas reflexiones. No hay mucho de teoría, o espero no haya mucho de teoría dentro de esto, sino más bien una reflexión sobre las prácticas. Cuando me refiero a reflexión sobre las prácticas es a pensar lo que estamos haciendo, cosa que a veces puede ser difícil. Una de las características del método científico y de las disciplinas precisamente es adiestrarnos en el uso de protocolos de investigación que a veces no son reflexionados, ¿sí? O las más de las veces no son reflexionados, lo cual hace que reproduzcamos muchas cosas, desde teorías hasta conocimientos, hasta malas prácticas, hasta presupuestos y finalmente a veces, ¿por qué no?, hasta injusticias, que es lo más grave, creo yo. Entonces, mi lugar de enunciación, en este caso, para lo que les presento, es el lugar donde yo más he trabajado, que es la Amazonía, y especialmente la Amazonía ecuatoriana, como vamos a ver. El presupuesto inicial, o el punto de partida, es que las prácticas investigativas tienen concepciones dadas por evidentes, como les acabo de decir, y esas concepciones no solo modifican la producción de teorías, sino lo que es más grave, como dije hace un momento, influyen en la interacción que tenemos con los actores sociales de los contextos de investigación. Quizá esa es la parte más grave, porque ya estamos hablando de que influyen de una u otra manera esas preconcepciones en seres de carne y hueso, finalmente. Ya no son solo teorías o libros o lo que sea, sino lo otro. ¿Qué más? Es necesario, por lo tanto, aproximarse de nuevas maneras al trabajo de campo, y para eso necesitamos reflexionar, ¿sí? Reflexionar al menos desde dos puntos de vista. Uno, sobre la cuestión de la geopolítica local. Es decir, tenemos que necesariamente, cuando hacemos trabajo de campo, reflexionar sobre lo político. Y a veces no lo reflexionamos. Eso es lo más grave o triste quizá. Tenemos que reflexionar sobre lo político y además tenemos que reflexionar sobre las prácticas que realizamos a menudo sin mucha reflexión. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente estas dos cosas en la medida que el tiempo nos permita, y pues eso vamos a tratar de hacerlo ahora, ¿ya? Valga decir que cuando yo digo Amazonía, no puedo reclamar, ni mucho menos, ni mucho más, haber trabajado en todo el espacio amazónico, que ya ven, es gigantesco, ¿sí? No lo he hecho y tampoco puedo atribuirme a haberlo hecho. En realidad, mi trabajo de campo se centra, no sé si se avanza a ver, si se logran verlo, hay un circulito color anaranjado que corresponde a lo que sería el Amazonas, el Alto Amazonas o el Amazonas Occidental. Coincide con el Amazonas de mi país, de Ecuador, pero también con el Amazonas peruano y parte del sur del Amazonas colombiano. En este caso quizá menos. Sobre todo, valga decir, he trabajado en el Amazonas ecuatoriano, pero también de alguna manera en el peruano en un par de veces al menos. Entonces, de la experiencia sobre la que quiero reflexionar, que me ha hecho reflexionar y la que quiero compartir con ustedes. Valga decir que en ningún momento las enunciaciones que haga acá quieren ser o pretenden ser generalizables, o generalizadas más bien. Pueden ser generalizables, pero no quieren ser generalizaciones. Ni para el contexto mexicano o de varias regiones de México, ni para otro lugar, ¿sí? Puede ser que todas estas cosas que estén acá ya se hayan reflexionado aquí, puede ser que no se la haya hecho o que se las haya hecho en parte. La idea es básicamente de que sean un motivo de presentación del trabajo que yo he hecho, pero al mismo tiempo un motivo o un acicate de meditación con respecto a ciertas otras cosas que de pronto se nos pasaron por alto. Listo. E pluribus unum, supongo que saben qué quiere decir. De muchos o de varios, uno. Y es que ahí están los dos polos.
de la problemática en la Amazonía. La unidad, o el uno, y la diversidad, o el muchos, ¿verdad? Eso tiene una historia larguísima. En realidad, si ustedes se ponen a ver, pues ustedes registran las primeras crónicas de exploradores de la Amazonía, y claro, la diversidad en la Amazonía, como en muchos otros lugares del continente americano, era lugar común. Si luego sigue hacia el siglo XVII, XVIII, XIX, los exploradores, los viajeros, repiten lo mismo. Y claro, ahora si es que ustedes revisan una guía turística, pues van a encontrar exactamente lo mismo. Casi lugares comunes que se han repetido narrativamente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay la Amazonía, la concepción de la Amazonía como un locus de diversidad. Esto ha sido reciclado de alguna manera contemporáneamente, sobre todo por los gobiernos a nivel regional, pero también a nivel nacional. La diversidad es utilizada como un activo en la planificación y en la presentación de los estados nacionales, ¿sí? Y bueno, pues eso implica que a menudo esa diversidad es explotada con fines pues turísticos, por ejemplo, ¿ya? Tristemente a veces sin el conocimiento o la participación de las propias comunidades que son las que se reclaman como diversas, o a las que se les reclama diversas, ¿verdad? Sino más bien desde arriba. Entonces, de aquí esto de la diversidad tiene un punto de vista, una cuestión, si se quiere, estratégica. Y claro, todo esto está de alguna manera dentro de un discurso. El mismo discurso del que bebe esta tan mentada palabra interculturalidad, y el mismo discurso del que bebe pues la cuestión de pluriculturalidad, plurinacionalidad en el caso de mi país, plurilingüismo y todo lo demás. Es decir, la diversidad, lo mucho, en relación con lo uno, ¿ya? Este discurso es de alguna manera reproducido, valga decirlo, desde instancias internacionales. Ahí tienen una, UNESCO, por ejemplo, es la que de alguna manera reproduce eso, ¿no? Para bien o para mal, si se quiere. Y la cuestión es que esto influye a su vez en la planificación a nivel de los estados y a nivel de gobiernos regionales, locales, etc. Pero hay otra cosa que en esta moda de la diversidad, pues no se toma a veces muy en cuenta, en la Amazonía al menos, es de que hay una profunda unidad en la Amazonía. Una unidad modelada no solo por compartir cierto hábitat muy específico, que es el amazónico, una selva de foresta tropical, sino además con una serie de procesos históricos. Uno que formó de alguna manera, o homogeneizó, si se quiere, homogeneizó la Amazonía, al menos esta parte de la Amazonía que fue la que más se trabajó en lo misionero, son precisamente las misiones, ¿no? Las misiones fueron un espacio de integración multiétnica, zonas de refugio al mismo tiempo, en donde, por ejemplo, muchísimos hablantes se reunían en ellas muchísimos hablantes de lenguas distintas, muchas veces de troncos lingüísticos distintos, ininteligibles, y que quizá por primera vez empezaron, o bueno, si no por primera vez, al menos fue una de las primeras veces en que empezaron a tener un contacto realmente permanente, viéndose obligados, por ejemplo, en muchos de los casos, a desarrollar un código de comunicación que les permitiera esta convivencia, ¿no? Por ejemplo, el quichua. El quichua, por ejemplo, apareció en la Amazonía a partir de allí, ¿sí? A partir de allí. Se lo hablaba primero en el Perú, luego subió al Ecuador, a los Andes septentrionales, y luego pasa a la Amazonía, no tanto por influencia de los incas o de hablantes de otros, sino precisamente por influencia de los misioneros. Ahí está una cuestión clara. Luego, esto en el periodo colonial, luego, claro, en los periodos, sobre todo ya republicanos y más recientes, la explotación de ciertos recursos ha ido unificando o homogeneizando en lo negativo muchas veces el espacio amazónico. Una es la que ustedes deben haber escuchado o conocido, es el caucho, la época del caucho, ¿sí? Que se extendió desde finales del 19 hasta la segunda o tercera década de los años 20.
Desde los años 70, en mi país al menos, el asunto del petróleo, ¿verdad? Ese ha sido otro desarrollo sociohistórico que de alguna manera ha ido uniformizando a las poblaciones en mucha medida, ¿no? Les ha permitido tener un acceso a ingresar a la economía, a una economía monetaria, por ejemplo, a conseguir cierto tipo de trabajos, a estar en mayor contacto con el castellano, etcétera, ¿no? Y claro, bueno, eso, la colonización, casi desde desde mediados del siglo XX, la colonización mestiza de la Amazonía ha hecho precisamente lo mismo. Ajá. Por un lado están los mestizos y por otro lado están los indios, que deben ser desplazados de sus tierras, ajá, para que venga esa colonización mestiza toda boyante y toda desarrollista a sacar adelante ese espacio amazónico olvidado por mucho tiempo. Fíjense, y de hecho desde la planificación del Estado estaba hecho así, porque el Estado finalmente lo que considera en su planificación es el espacio amazónico como un espacio homogéneo de planificación. Es ese sentido, o sea, al mismo tiempo que promueve la cuestión de la pluralidad, ¿verdad? La diversidad, cuando planifica no toma en cuenta eso, ¿sí? No toma en cuenta eso. Ya. ¿Qué más? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro, es que la diversidad y la identidad no solo pueden ser materia de estudio, sino que implican algo para el trabajo propiamente de campo en la Amazonía, sea este antropológico, lingüístico o lo que fuere, ¿verdad? Pensar la unidad en la diversidad a veces, por ejemplo, tiene una de varias implicaciones que la voy a presentar acá, y es que existen categorías clasificatorias, ajá, que están desarrolladas muchas veces desde la academia y que son recicladas son recicladas por los organismos de planificación del Estado y que se dan por hecho. Son unas categorías clasificatorias que se dan por hecho ya, ¿no? Entonces, pensamos que hay cierta unidad, como hace un momento dije, por ejemplo, en donde hay mucha diversidad, ¿verdad? Y creemos que todo es lo mismo de alguna manera, sobre todo con fines de planificación. Y por otro lado, claro, esto, como dice allí, nos hace olvidar o nos hace desatender las profundas redes interétnicas que se han creado, ajá, y diferencias al mismo tiempo a lo largo de los siglos en este espacio, ¿no? Y claro, lo contrario, algunas personas dicen, el proceso de integración nacional en la... al Estado, el proceso de integración al Estado Nacional por parte de los pueblos indígenas amazónicos va a terminar finalmente en su desaparición, si se quiere. Yo tengo mis dudas ahí. Más bien ha ocurrido lo contrario, ¿sí? Ha ocurrido lo contrario, y es que los pueblos indígenas, allí en este espacio, a partir de los principios constitucionales, han tratado de utilizar dichos principios de manera muy estratégica, combinándolos con la cuestión de la identidad. Es decir, han estado utilizando la cuestión de la identidad de manera estratégica, y eso es lo que vamos a conversar ahora un poco. Esta es una de las frases con las que empieza el texto constitucional ecuatoriano. El Ecuador es, algunas cosas más, un Estado unitario, intercultural, plurinacional. Ese es el marco, claro. Luego tenemos todo el asunto, una parte importantísima de nuestra Constitución, que es la cuestión del buen vivir, ajá, sobre la que se ha escrito y se está escribiendo todavía mucho, y bueno, en fin, algunas otras cosas más que promueven o resaltan toda esta cuestión de la interculturalidad, la plurinacionalidad, porque fíjense que en principio el Ecuador es plurinacional, ¿ya? Es decir, hay nacionalidades indígenas y en principio a esos grupos se les llama así. Claro, lo que existen ahora, o lo que existió al menos desde finales de los 80 hasta el presente, ha sido una eclosión, ¿sí?, de nacionalidades. Existen ahora 14 nacionalidades indígenas, 22 pueblos dentro del país, y ustedes dirán, también eclosión de lenguas, pero ¿cómo pueden eclosionar lenguas? O sea, nacer ex nihilo de allí, de donde no hay. Les puedo decir que es posible y les voy a contar en un momento algo al respecto. Es simplemente un proceso en el que, como ha pasado por ejemplo en el caso español, ustedes deben conocer también,
ciertas comunidades de habla que comparten un código muy parecido a otra comunidad de habla, se distinguen de ellas, asumiendo que tienen una forma de hablar propia y suya. ¿Ya? Claro, que en el caso ecuatoriano eso ha sido elevado al nivel de lengua. Entonces, dos dialectos que inicialmente eran parte de una lengua, digamos, llamémoslo así, ahora, luego de la separación o escisión de organizativa y política de lo que asimismo antes era una sola organización, ahora son dos. Entonces, por ejemplo, los dos dialectos de la lengua paicoca y baicoca son extremadamente parecidos. De hecho, como puede sonar para ustedes, suenan igual, ¿no? El asunto es que desde finales de los 90 eran una sola organización, ahora se han separado. Entonces, por un lado tienen la nacionalidad Siona, que habla el baicoca, y la nacionalidad secoya, que habla el baicoca. Y están representados así frente al Estado. Cada uno tiene su lengua, claro. Pero en realidad, si lo ven desde un punto de vista estrictamente lingüístico, no hay lenguas diferentes ahí, sino dialectos. Listo. Este es bueno, esto ya lo vimos. Este es un mapa que se produjo a propósito de eso. Ecuador es un país sumamente pequeño, quizá no no sea muy interesante para ustedes verlo así. Claro, México es un país más grande donde asimismo existe una enorme diversidad, ¿no? Pero para un país tan pequeño como el mío en este caso, toda esta profusión de grupos étnicos, pueblos y todo lo demás, de corte bastante reciente, ha tenido, como acabamos de mencionar, como ha sido la consecuencia de un uso estratégico de esta cuestión identitaria. Pero esta estrategia tiene límites. Y en el caso específico de la lengua, hay un antropólogo, lingüista, que menciona esto que está allí. El acto de revitalizar una lengua puede ser, esto debe hacernos reflexionar, porque no digo que sea de hecho así, pero creo que es un motivo de reflexión. El acto de revitalizar una lengua puede ser un paso importante para establecer la soberanía de una nación indígena. Sin embargo, sostener que la autodeterminación puede ser representada exclusivamente por las lenguas indígenas pone en desventaja a aquellos pueblos que han perdido sus lenguas ancestrales, que subsisten en registros escritos y audiovisuales o simplemente que no han dejado registro alguno. Esta idea socava la diversidad de historias y modelos de uso lingüístico de las comunidades nativas y desmoviliza los esfuerzos de muchas de ellas por autoidentificarse como indígenas en una manera apropiada dentro de sus respectivas comunidades. Dentro de esas 14 nacionalidades que les mencioné hace un momento, hay una, o al menos se supone que cada una tiene o reclama una lengua propia, ancestral, como se le dice ahora dentro del texto constitucional, una lengua ancestral, con excepción de una, que son los andoas, de los que vamos a hablar después un poquito también. Es la última nacionalidad en ser aprobada, digamos así, oficialmente dentro del marco constitucional del Estado y tienen una enorme tradición histórico-cultural en diferentes aspectos, pero al momento ya no tienen una lengua propia, que se puede decir andoa. Y claro, para ellos les causa un conflicto casi, yo diría, como cuando a nosotros nos pueden decir... creímos que una persona fue nuestro padre o nuestra madre y nos dijeron que no es, que finalmente no es otro. Es un conflicto que tienen de los súper graves. Y han hecho cosas enormes para tratar de recuperar esa lengua, de la cual en este proceso yo he participado, por eso le estoy hablando. Se encontró el último hablante en el año 2010, el último hablante en el Perú, porque fíjense que el pueblo andó era uno solo y se partió, ¿no? Entonces, buscamos en Ecuador los supuestos hablantes y no hablaban en realidad esa lengua, aunque algunos decían que hablaban, pero no hablaban, eran unas formas dialectales diferentes del quichua, pero tuvimos la suerte de encontrar a uno, ¿no? A partir de ahí hicimos un trabajo de documentación, produjimos algunos materiales, quisimos ir más allá, lamentablemente algunas instancias del Estado no nos apoyaron, para tratar de un poco reintroducir, aunque sea simbólicamente, no en el uso cotidiano, la lengua para este colectivo. Y bueno, no se logró finalmente hacer todo lo que queríamos. Este último hablante falleció el año pasado. Tengo aproximadamente, conversaba una colega, 30 y pico de horas de grabación con él, las cuales apenas logramos trabajar al nivel que hemos trabajado con ustedes, 1 hora y media o algo así. Claro, el problema es que ahora ya no se puede trabajar en eso.
Lo suficiente al menos para que hayamos podido reintegrar, fabricar un glosario básico, producir una gramática básica de la lengua, que ahora vamos a utilizarla en talleres de reinserción de la lengua. O sea, para ellos de alguna manera tenemos que aprender al menos a saludar en la lengua ancestral. ¿Por qué? Porque el espacio amazónico donde se encuentran ellos es tan diverso que si una persona no tiene una lengua con la que identificarse, una lengua ancestral, pues como que es un advenedizo, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, esto es problemático por el asunto que está allí, ¿sí? De hecho, hay pueblos en la costa, por ejemplo, donde se perdieron las lenguas, en la costa ecuatoriana, ya desde el mismo siglo XVI, finales del XVI, pero que muchos de ellos conservan todas sus peculiaridades y particularidades, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se llama el pueblo Huancavilca, que ha reclamado varias veces convertirse en la nación Huancavilca, son en la parte de Guayaquil, pero que no pueden simple y llanamente porque no tienen una lengua, así de simple, entre otras cosas más que se les ha puesto. Valga esto de reflexión, ¿no? Ya. Vamos a la cuestión más, no interesante, pero digamos que más medular de lo que estamos conversando. El uso estratégico de la identidad, claro, no solo es algo enunciativo. Yo me enuncio como de tal nacionalidad, de tal país, sino que también tiene una cuestión performativa detrás. Y ahí está la parte que quisiera discutir con ustedes. Performativa en sentido al término performance, actuación, la actuación de, ¿verdad? Hay una performatividad que yo la llamo efectiva, ¿sí? Es aquella en la que yo desarrollo mi práctica, una práctica social en general, y esa práctica está pues enmarcada en la matriz, es muy funcional a la sociedad, tiene un sentido dentro de la sociedad. Pues si es que yo logro investigar o documentar en mi práctica pues antropológica o lingüística una performatividad efectiva, en realidad estoy llegando a tener un conocimiento de ello, ¿verdad? Pero hay prácticas en donde la performatividad es más bien instrumental, ¿sí? Es el sentido puro de actuación para. Y les voy a poner un caso. Varias veces yo he entrado a las aldeas, bueno, son casi aldeas o caseríos, llamémosle, de un pueblo que hasta hace muy poco fue contactado en el Ecuador, relativamente, de manera comparativa, y con los que ha habido varios problemas, son los guaraní, ¿sí? Hasta entonces yo no había entrado allá, había visto páginas web, había visto publicaciones y todas, en las cuales ellos, en todos los casos, aparecen desnudos, ¿sí? Incluso por publicaciones muy recientes. Si ustedes se van incluso a la web, digitan y ven incluso la página web de la nacionalidad guaraní, aparecen ellos desnudos, hombres y mujeres, ¿sí? Claro, bueno, yo esperé algo así cuando me fui a las comunidades guaraníes. Y nada, pero nada de nada. Sí, yo les preguntaba, ¿desde hace cuándo visten? Hace mucho tiempo ya en realidad. Y digo, ¿y por qué aparecen solo desnudos? Es que así nos quieren representar y así de alguna manera ya nosotros queremos representarnos, o sea, queremos presentarnos, más bien sería la forma de decir, ¿no? El uso del vestido, pues en este caso, si es que va un antropólogo o piensa, o si lo ve desde fuera, ya pues a ver, aquí no tendrá mucho sentido hablar sobre el uso del vestido, porque claro, no hay, todas las personas andan desnudas, ¿no? Pero si ustedes se van a las comunidades, ya ven que sí hay un uso del vestido con una cierta simbología muy especial además, ¿no? Entonces, en este caso, aquí hay una especie de alguna manera, del presentarse o el actuar para, y es ahí a donde voy. O sea, hay una performatividad instrumental. Una performatividad instrumental que a veces no reflexionamos en el trabajo de campo. Y esa performatividad se puede dar además porque está el trabajo de campo atravesado de un costado al otro por relaciones de poder. Finalmente es eso, ¿sí? Por intereses, por falta de compromisos a veces también, vamos a mencionarlo, ¿ya?
Y se habla, por lo tanto, de lo que está ahí abajo, performances culturales en contextos de investigación. Actuaciones culturales en contextos de investigación. De pronto, claro, estamos acostumbrados a las actuaciones culturales a nivel turístico o en la ciudad, cuando vienen y traen gente y hacen todo el movimiento y todo lo demás. Pues ya, está pasable, digamos. Es un simulacro, si se quiere. Pero, ¿qué tal si es que en realidad estamos trabajando con performances culturales en nuestra investigación? Bueno, ahí valga la pena ponernos a meditar. Hay, por lo tanto, esta performatividad instrumental de alguna manera produce o reproduce una ritualización de las prácticas, ¿no? Ahora, una performatividad es esencial a la práctica social. O sea, estoy basado en el trabajo de Turner. Los participantes, dice él en su libro, no solo hacen cosas, sino que intentan mostrar a los demás lo que están haciendo o han hecho, con lo cual las acciones adquieren un aspecto de actuación para una audiencia, ¿sí? El asunto es que, claro, normalmente esa audiencia está conformada por miembros de la propia comunidad, ¿verdad? El problema sería cuando esa actuación está hecha o diseñada para gente fuera de la comunidad. Es decir, actuación para el investigador. Y verán que esto estoy hablando así en términos bastante generales, ¿verdad? Ya, es lo que acabé de decir. Voy a pasar, ¿a qué hora empezamos? Disculpa, todavía tengo algo de tiempo. Empezamos tarde, ¿eh? Sí. Todavía tengo algo de tiempo, ya. De todas maneras, no quiero hacer muy largo el asunto, sino motivar un poco de diálogo. Bueno, si ese para, como decía, es el cumplimiento de una función social investigada, esto ya lo dije, de la función social investigada, de alguna manera yo obtendría, en mi criterio, en realidad, un conocimiento. Si es que ese para es un cumplimiento simple de los protocolos de investigación, que se aceptan o serán ya por dados, y que no reflejan más que las relaciones de poder, entonces, pues, lo que tengo yo no es un conocimiento, sino un simulacro, en el pleno sentido posmoderno del término, un simulacro, ¿sí? Claro, entre conocimiento y simulacro hay un espacio, ¿no? Una brecha. Esa brecha está dada precisamente por las cuestiones de poder, las relaciones de poder que hay, que se tejen no solo dentro de la sociedad, entre la colectividad a la que pertenece el investigador y la colectividad a la que pertenece el investigado, sino también entre el propio investigador y el investigado como individuos, ¿verdad? Ahí hay relaciones de poder. Y si no queremos verlas, no vamos a poder llegar a superar este marco en principio, desde mi perspectiva. Un simulacro de conocimiento. Les iba a presentar dos, pero voy a presentarles uno por la cuestión del tiempo. La elicitación, que viene de la palabra eliciting, o elicitation en inglés, es básicamente obtener respuestas a través de estímulos verbales. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con un hablante y ese hablante es un hablante de una lengua que yo no conozco, pero compartimos los dos una misma lengua como el castellano, yo le pregunto a él, oye, ¿cómo dices en tu lengua casa? ¿Verdad? Y él me va a responder. Esa es la elicitación. Además, una técnica amplísimamente usada por lingüistas, también por antropólogos, etc. De mucha utilidad, creo yo. Pero que finalmente, si es que no es controlada de una manera muy realista, si se quiere, puede producir simulacros precisamente de conocimiento, simulacros de conocimiento lingüístico, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden dar simple y llanamente cortocircuitos en el proceso de traducción interlingüística. Es decir, si es que en realidad el hablante con el que yo estoy trabajando no es lo suficientemente bilingüe como para entenderme lo que yo estoy diciendo, va a haber ahí un cortocircuito. Eso es más que evidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, es necesario que nos acompañemos de un hablante que sea más bilingüe y que pueda servir de alguna manera de intérprete, ¿no? Claro, pero también hay cierta imposición de significados. Puede haber cierta imposición de significados. Es decir, a ver, yo tengo muy claro que casa es un espacio pues que tiene paredes, y un techo, ¿ya? Y
Cuando hago la equivalencia interlingüística, perdón, la elicitación, lo que recibo de esa persona es una palabra que yo ya había oído, pero que se refiere efectivamente a un habitáculo, a una habitación donde no hay paredes. Entonces dicen, no, es que tiene que haber paredes, porque si no, no es casa. Y puede ser simple y llanamente que, como en la Amazonía ocurre, como es un calor tan fuerte y tan húmedo, simplemente no hay paredes en esa casa. Y así es la casa. Y la llaman cobertizo en realidad. Ya, punto. Pero yo impuse o traté de imponer mis significados al tratar de elicitar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y claro, también hay una codificación arbitraria de sentido. Cuando lo hacemos además, cuando el hablante puede hacerlo hasta malintencionadamente, porque no comparte compromisos, porque quiere esconder algo, que se da muchísimas de las veces, ¿ya? Normalmente lo que se espera es lo contrario, una construcción interactiva del sentido, pero no, puede darse un caso en que el hablante quiere esconder algo y simplemente mienta, y nada más. Y los hablantes mienten más a menudo de lo que creemos, así de simple. Este es un ejemplo de los fuertes con respecto a la creación de la cultura gitana en base, una de las expresiones en base a la construcción de un diccionario que se hizo a finales del siglo XIX. Y claro, que volviendo a ese diccionario se encuentran cosas interesantísimas. Ay, perdón. ¿Dónde está? A veces estos coleccionistas fueron embaucados. Coleccionistas se refiere a algunos lingüistas que fueron a tratar de elicitar cosas, ¿no? Palabras sobre el romanis gitano. Fueron embaucados inocentemente por sus informantes, que entonces les proporcionaron deliberadamente, como valiosa información, errores a propósito, ¿no? Como los que contiene el vocabulario de 1870 recogido por Otto de Humbert, donde encontramos, por ejemplo, cari, pene, traducido como nieto. Chamrimtish, come mi vagina, traducido como nieta. Bremtish, vulva grande, traducido como burro. O sea, estuvo tan mal en realidad elicitando el lingüista esto. En realidad no, el problema es que lo hizo de una manera equivocada. De hecho, se dice, la leyenda en torno a la palabra canguro es esa, ¿no? Que cuando Cook estuvo en Australia, hace 1770 aproximadamente, él preguntó qué es ese animal, ¿sí? Y en esta lengua que no recuerdo cuál es, le respondieron kangaroo o algo así, ¿sí? Que quería decir, cuál es el nombre de ese animal en mi lengua, le decía, y el otro decía, no sé. Y él supuso que ese kangaroo es el nombre del animal, fíjense. ¿Ya? Todo esto es para ponernos atentos al asunto. Más acá de la performatividad. ¿Por qué digo más acá y no más allá? Porque yo creo que toda práctica investigativa es performativa. Y ya me voy a explicar cómo. Es decir, no podemos escapar de la performatividad en ese sentido. Porque esa es de alguna manera una forma de práctica social. Entonces no voy a decir más allá. La cosa es que esa performatividad tiene que estar anclada en varias cosas, ¿no? Pero para eso, para ir más acá de la performatividad, hay que, uno, reflexionar sobre las técnicas etnográficas y los protocolos que pueden producir precisamente esto de actuación para el investigador. Otro, es necesario inflexionar, virar, curvar, todas esos protocolos que tenemos y que nos llevan siempre en un sentido de actuación dentro de la práctica investigativa. O sea, es necesario virar un poco, ¿sí? Sin temor de hacerlo, en realidad. De eso se trata. Ir a hacer quizá lo no estándar, si se quiere, ¿verdad? Porque precisamente como está allí, es en los protocolos de investigación donde se naturalizan, se hacen como autoevidentes y se dejan de discutir las relaciones de poder y muchas otras cosas más. Ajá. Y por último, superar una concepción positivista hacia una de tipo más interactivo. ¿Sí? Creo que la concepción que tenemos sobre el trabajo de campo es sobre todo de corte positivista, pero quisiera que fuéramos hacia una más de tipo constructivista, en donde precisamente las personas que intervienen construyen sentido. Básicamente es eso, construyen sentido. Y lo hacen en un contexto muy especial además, que es lo que queremos reflexionar. ¿Cuál es la visión tradicional del trabajo de campo? Tienen dos actores sociales definidos en perfiles, en funciones y expectativtes. Ya definidos de antemano. Hay un investigador y un, si se quiere, investigado o colaborador local, ¿no? Además hay, por lo tanto, desde el inicio, una asimetría en el intercambio.
de información. El colaborador local entrega datos que son considerados valiosos para un fin del cual puede o no puede estar al tanto, ¿sí? Pero que finalmente se supone en principio lo que va a hacer, esos productos no van a influir de alguna manera en su situación personal o la de su comunidad, ¿sí? ¿Qué más? Se asume a menudo que el colaborador local va a cumplir todas las condiciones para un intercambio efectivo y eficaz de información. Va a haber lo que se conoce en la cuestión de la pragmática, un principio de cooperación, ¿verdad? O sea, se asume que ya hay un principio de cooperación. O sea, el informante el informante o el hablante o lo que sea, o el colaborador local, ¿cómo me va a mentir? ¿Sí? ¿Cómo le va a mentir a un investigador? ¿Sí? Imagínense. ¿Ya? Se asume que, además de esa información, luego él la va a entregar, y una vez pase esto, esa información sale de allá y se va a un contexto donde nada tiene que ver con donde se le recogió, ¿verdad? Es como que de alguna manera se asume que toda esa información va a desnaturalizarse en otro lado, seguramente en las paredes de la academia, ¿ya? ¿Y qué se asume? Además, que el único prerequisito exitoso de información es compartir un mismo código de comunicación. Es decir, que yo y las personas con las que trabaje podamos comunicarnos de alguna manera con la misma lengua. Pues ya vemos que a veces no es suficiente eso, ¿sí? Es una imagen de un gran etnólogo en el cual se han descubierto ya muchos tipos de errores, de los que más o menos de la onda que les platiqué hace un momento. Koch Grünberg estudió hizo su investigación en el Alto Amazonas colombiano, brasileño, exploró la cabecera del Xingu, etcétera, etcétera. Yo creo que yo elegí esa foto, estaba pensando qué foto elijo, digo, pero esta foto me parece más o menos lo que yo estoy diciendo ahorita. Sí, o sea, habría que hacer un estudio iconográfico, ¿verdad? Dice mucho esa fotografía, pero muchísimo, 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 muchísimo. 1911 aproximadamente, ¿no? Vamos a una parte que es ya la parte, digamos, culminante de esto, la idea de comunidades de práctica y sentido, pero sobre todo comunidades de práctica, que son las que construyen el sentido. ¿Qué es una comunidad de práctica? Entendida desde esto, sería, a ver, más bien, ¿cómo se podría entender el trabajo de campo desde esto? Como un intercambio simétrico en principio, que se desarrolla, en el cual se desarrolla una construcción interactiva e intersubjetiva de sentido. Hay que enseñar y hay que aprender, y que finalmente solo así se puede construir y performativizar efectivamente, ¿sí? Entre interlocutores y finalmente es la que conforma las comunidades de práctica. Pero ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué son las comunidades de práctica? En principio este es un concepto que nació en la psicología de la educación, entiendo. Wenger, 1998. Les recomiendo que lo revisen, es una cuestión bastante interesante. ¿Qué es una comunidad de práctica? Un grupo de personas que participan de manera continua en una o más actividades que persiguen un fin determinado. Durante la realización mancomunada de estas actividades, por parte de sus miembros, una comunidad de práctica va desarrollando protocolos, que es diferente de venir con los protocolos ya hechos, perspectivas además y valores además, fíjense, así como un sentido de posición con respecto a otras comunidades de práctica. Las condiciones básicas es tener una experiencia compartida o un interés compartido, pero también un compromiso mutuo por entender. ¿Sí? Un compromiso mutuo por entender. Eso es lo que permite una comunidad de práctica y lo que permite finalmente construir sentido. Construir sentido. Estoy hablando desde un punto de vista plenamente semiótico en este sentido. Esa es una foto que me encanta realmente. Es una foto que me encanta. Pues el último hablante Andoa es el que está ahí. ¿Sí? Y afortunadamente del otro lado no estaba yo. Yo solo estaba controlando la cámara. ¿Sí? Y creo que esa fue la forma en realidad como me sentí feliz. Este joven que está allá, ¿sí? Es un maestro y un líder de la nacionalidad Andoa, el más interesado en tratar de reincorporar su lengua a la nacionalidad y a las comunidades, ¿sí? El que durante largas horas, sin ser lingüista, se sometió a muchas prácticas conmigo para ver la forma más óptima de, en el poco tiempo que teníamos, trabajar con el último hablante. Y él lo hizo. Y lo poco que tenemos es gracias a él, no a mí. Yo solamente fui un puente. Digo, y tal vez a alguien no le parezca, en cuanto a la lingüística al menos, los lingüistas tenemos que ser ese puente, finalmente. Los mejores lingüistas son aquellos que hablan su propia lengua. Yo puedo ser un excelente lingüista del castellano, seguro.
uno de los mejores lingüistas del otomí, del chichimeca, de lo que serán, un lingüista que hable esa propia lengua. Por eso yo creo que a la larga, los lingüistas finalmente, que no somos hablantes de sus propias lenguas, habremos de ser reemplazados por eso, por hablantes de esas propias lenguas que además tienen esa formación. Y que, de alguna manera, bueno, para eso tendremos que hacer un proceso de transferencia, ya vamos a hablar de la transferencia. Por eso esta foto me parece lo contrario de la otra. Es lo contrario de la otra, finalmente. Es lo contrario de la otra, en muchísimos sentidos. Ya. ¿Qué pasa? Las comunidades de práctica pueden ser entendidas como modelos de interacción. La información intercambiada se construye y se negocia según expectativas que tiene una persona de la otra persona, y el compromiso, ¿sí?, que aglutina la colaboración. Nunca se realiza un intercambio de información como si se tratara de objetos, sino que justamente se construyen esos objetos en el discurso, en la conversación, en la interacción. Y es así finalmente. Y la información que resulta del trabajo de campo, como dije, se construye en virtud del lenguaje. Por eso mismo no es el código lingüístico nunca puede ser neutral. Lo mejor para yo poder trabajar en una comunidad quichua es que yo hable el quichua, al menos en la medida que me pueda comunicar. Lo mejor para trabajar de la manera más exitosa en una comunidad otomí es que yo hable el otomí. Cosa que desde nuestras visiones, además colonialistas, nacionales, a veces no podemos llegar más allá, ¿sí? No tenemos a veces dificultad para aprender el inglés, pero sí para aprender una de las lenguas indígenas de nuestro país. Al menos eso ocurre en el mío, ¿sí? Al menos eso ocurre en el mío, lo cual es gravísimo, ¿no? Y no digo que el inglés no tenga que aprenderse, claro que sí, es una lengua como las otras, si nos permite comunicación, qué bien. Ahora, las comunidades como modelo para, las comunidades de práctica como modelo para la construcción de equipos de trabajo, ¿sí? O sea, yo creo que si vamos a construir equipos de trabajo, equipos de investigación, tenemos que tener esta idea de las comunidades de práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tengamos de alguna manera controladas las cosas, ¿sí?, no vamos pues a asumir que todo está dicho y está dado en esa construcción de los equipos, ¿sí?, sino que vamos precisamente a construir, a ponernos de acuerdo a lo largo del tiempo, porque finalmente la comunidad de práctica se construye a lo largo del tiempo. Es un efecto de la convivencia y el compromiso. Hemos tenido en los días pasados una muy linda experiencia con algunas personas de la maestría, en donde de alguna manera se dio eso. Ahora conversábamos hace una hora eso justamente, ¿verdad? Claro, uno iba todo arreglado, todo listo, pero finalmente se daba un proceso de negociación, un proceso de intercambio de opiniones y de todo lo demás a lo largo del trabajo. Creo que eso es lo importante, lo interesante, ¿verdad? Esto, pues ya lo dije, la construcción de sentido como proceso semiótico es parte esencial de toda investigación social, ¿sí? Y es necesario que hablemos, ya con esto estoy ya terminando, de la cuestión del conocimiento y reconocimiento de los intereses que tiene cada actor en el proceso. O sea, el compromiso que nosotros podemos llegar a crear como comunidad de práctica es solo cuando no solo se clarifican, sino que se asumen y se internalizan los intereses que cada actor tiene dentro del proceso, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer esto en principio? Esto lo podemos hacer a partir de una idea que se puede llamar como participatividad o participación total, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente hacen muchas agencias de cooperación al desarrollo y en muchas academias, en las de mi país, por ejemplo, o en muchos institutos de investigación? Pues aquí en estas 4 paredes nosotros armamos el proyecto, ¿sí? Y nosotros, como somos buenas gentes, además, vamos a esas comunidades donde vamos a trabajar y les vamos a contar lo que dijimos. Imagínense qué buenas gentes que somos, qué buenas personas. Les vamos a contar lo que dijimos, lo que hicimos, para que ellos colaboren con nosotros. Pues eso para mí, eso no es participación, ¿sí? Y eso es tan a menudo, ¿verdad? La participación tendría que ser total, tendría que empezar sobre todo en las primeras partes, ¿no? En las primeras partes, que sería la planificación misma, la identificación de necesidades por un lado, la otra, el diseño de la investigación propiamente y del proyecto y todo lo demás. Solo ahí empiezo a decir que soy participativo, de lo contrario no lo soy, o quiero serlo. Y claro, está muy de moda esto ustedes deben haber oído del consentimiento informado, que con lo del consentimiento informado yo también puedo ser ya muy transparente y participativo. No es así. No, eso no sirve, el conocimiento informado es un simulacro.
nada más. ¿Sí? La única forma donde ya sale el conocimiento informado está por demás es si es que yo construyo desde el principio, con ellos. Ahí ya no necesito consentimiento informado de nadie, porque ya he construido con ellos y nada más. Ese es el asunto. Bueno, pues esto ya lo dije. Se trata de incorporar a la investigación este criterio, no de manera artificial, sino sustancial. ¿Y qué? Los intereses de aquella parte, precisamente que se encuentra en desventaja en esa relación de poder que es el marco de la investigación, ¿verdad? O de intervención estatal. Estos 3 puntos o criterios debería seguir, en mi opinión, o debería tener al menos, una investigación que se precie de ser esencialmente participativa. Uno, ser transversal, ¿sí? Es decir, la participatividad tiene que ser transversal, tal como acabé de decir, de cabo a rabo, del principio al final. Otra, tiene que estar orientada, esto es fundamental, creo yo, desde mi práctica antropológica y lingüística en la Amazonía, a los grupos. O sea, tenemos que ir a ese, precisamente a lo que Bauman llama, a ese tercer grupo, a ese tercer elemento en una relación ética, que no solo somos el yo y el tú, ¿verdad? Sino hay ese tercer elemento en la relación ética, que es un grupo moral amplio. Mi comunidad, la del investigador, comunidad académica y sociedad en general, y la del colaborador local. Es decir, ahí en realidad empiezo también a ser participativo y no acabo desmovilizando, fíjense, no acabo desmovilizando, porque puede haber casos en que, por ejemplo, yo he visto muchos de ellos, en que un lingüista, por ejemplo, trabaja con una familia, trabaja con 2 o 3 hablantes y con esos hablantes sigue trabajando, pero no integra todo ese proceso a la organización local, a la escuela, no, trabajó con ese grupito de personas o incluso con un hablante. Es decir, no trabajó con la visión de grupo. Entonces, por lo tanto, no puede ser participativo en ese sentido. Y por otro, es basarse esa participatividad, ese criterio, tiene que basarse en el criterio de transferencia, ¿sí? Esa transferencia que tiene que ser sostenida y sostenible. Sostenida porque tiene que ser en principio algo que vaya a lo largo del tiempo. Es decir, no sea una iniciativa de hoy y ya mañana nada que ver. Sostenible porque deben ser los mismos grupos con los que se ha trabajado, deben reproducir esos conocimientos que han sido transferidos, ¿sí? Y pueden a su vez ellos reproducir o enseñar a otros. Ese es un criterio básico, ¿no? Y pues la verdadera innovación, ya no les canso, o más bien ya me cansé. Este es un filósofo que ha sido mi derrotero muchísimo de lo que he hecho, José Ortega y Gasset, en su libro último póstumo, La idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, sostiene eso que está ahí, que tiene profundísimas implicaciones, de hecho para todo. Cuando lo leí por primera vez, no llegaba a entender la dimensión de esto, pero ahora lo entiendo mucho, y en este marco que acabamos de terminar. Toda filosofía innovadora, vamos a hacer un cambio de términos, todo trabajo de campo innovador, descubre su nueva idea del otro gracias a que antes ha descubierto una nueva forma de pensar en el otro, con el otro, por el otro, para el otro. Es decir, un método intelectual antes desconocido. Gracias. Bueno, es un placer estar acá, de verdad, para mí. Es la 5ª o 6ª vez que estoy en México y al menos la 3ª aquí en Querétaro. Parte del trabajo que hice para mi tesis doctoral precisamente fue con el otomí. Entonces, de alguna manera he estado de una u otra forma conectado con la universidad, con algunos colegas que me agrada muchísimo verlos acá desde ya. Lo que les quiero comentar ahora, dispongo de, ¿cuánto tiempo? ¿1 hora? Ya, o algo así. Lo que les quiero comentar ahora son unas reflexiones. No hay mucho de teoría, o espero no haya mucho de teoría dentro de esto, sino más bien una reflexión sobre las prácticas. Cuando me refiero a reflexión sobre las prácticas es a pensar lo que estamos haciendo, cosa que a veces puede ser difícil,
Una de las características del método científico y de las disciplinas precisamente es adiestrarnos en el uso de protocolos de investigación que a veces no son reflexionados, ¿sí? O las más de las veces no son reflexionados. Lo cual hace que reproduzcamos muchas cosas, desde teorías hasta conocimientos, hasta malas prácticas, hasta presupuestos y finalmente a veces, ¿por qué no?, hasta injusticias, que es lo más grave, creo yo. Entonces, mi lugar de enunciación, en este caso, para lo que les presento, es el lugar donde yo más he trabajado, que es la Amazonía, y especialmente la Amazonía, o un acicate de meditación con respecto a ciertas otras cosas que de pronto se nos pasaron por alto. Listo. E pluribus unum, supongo que saben qué quiere decir. De muchos o de varios, uno. Y es que ahí están los dos polos de la problemática en la Amazonía. La unidad, o el uno, y la diversidad, o el muchos, ¿verdad? Eso tiene una historia larguísima. En realidad, si ustedes se ponen a ver, pues, ustedes registran las primeras crónicas de exploradores de la Amazonía, y claro, la diversidad en la Amazonía, como en muchos otros lugares del continente americano, era lugar común. Si luego sigue hacia el siglo XVII, XVIII, XIX, los exploradores, los viajeros, repiten lo mismo. Y claro, ahora si es que ustedes revisan una guía turística, pues van a encontrar exactamente lo mismo. Casi lugares comunes que se han repetido narrativamente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay la Amazonía, la concepción de la Amazonía como un locus de diversidad. Esto ha sido reciclado de alguna manera contemporáneamente, sobre todo por los gobiernos a nivel regional, pero también a nivel nacional. La diversidad es utilizada como un activo en la planificación y en la presentación de los estados nacionales. Valga decir que cuando yo digo Amazonía, no puedo reclamar, ni mucho menos, ni mucho más, haber trabajado en todo el espacio amazónico, que ya ven, es gigantesco, ¿sí? No lo he hecho y tampoco puedo atribuirme a haberlo hecho. En realidad, mi trabajo de campo se centra, no sé si se avanza a ver, si se logran verlo, hay un circulito color anaranjado que corresponde a lo que sería el Amazonas, el Alto Amazonas o el Amazonas occidental. Coincide con el Amazonas de mi país, de Ecuador, pero también con el Amazonas peruano y parte del sur del Amazonas colombiano, en este caso quizá menos. Sobre todo, valga decir, he trabajado en el Amazonas ecuatoriano, pero también de alguna manera en el peruano en un par de veces al menos. Entonces, este es de la experiencia sobre la que quiero reflexionar, que me ha hecho reflexionar y la que quiero compartir con ustedes. Valga decir que en ningún momento las denunciaciones que haga acá quieren ser o pretenden ser generalizables, o generalizadas más bien. Pueden ser generalizables, pero no quieren ser generalizaciones. Ni para el contexto mexicano o de varias regiones de México, ni para otro lugar, ¿sí? Puede ser que todas estas cosas que estén acá ya se hayan reflexionado aquí, puede ser que no se la haya hecho o que se las haya hecho en parte. La idea es básicamente de que sea un motivo de presentación del trabajo que yo he hecho, pero al mismo tiempo un motivo ecuatoriano, como vamos a ver. El presupuesto inicial o el punto de partida es que las prácticas investigativas tienen concepciones dadas por evidentes, como les acabo de decir, y esas concepciones no solo modifican la producción de teorías, sino lo que es más grave, como dije hace un momento, influyen en la interacción que tenemos con los actores sociales de los contextos de investigación. Quizá esa es la parte más grave, porque ya estamos hablando de que influyen de una u otra manera esas preconcepciones en seres de carne y hueso, finalmente. Ya no son solo teorías o libros o lo que sea, sino lo otro. ¿Qué más? Es necesario, por lo tanto, aproximarse de nuevas maneras al trabajo de campo, y para eso necesitamos reflexionar, ¿sí? Reflexionar al menos desde dos puntos de vista. Uno, sobre la cuestión de la geopolítica local. Es decir, tenemos que necesariamente, cuando hacemos trabajo de campo, reflexionar sobre lo político. Y a veces no lo reflexionamos.
eso es lo más grave o triste quizá, tenemos que reflexionar sobre lo político y además tenemos que reflexionar sobre las prácticas que realizamos a menudo sin mucha reflexión. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente estas dos cosas en la medida que el tiempo nos permita, y pues eso vamos a tratar de hacerlo ahora, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, pues eso implica que a menudo esa diversidad es explotada con fines pues turísticos, por ejemplo, ¿ya? Tristemente a veces sin el conocimiento o la participación de las propias comunidades que son las que se reclaman como diversas o a las que se les reclama diversas, ¿verdad? Sino más bien desde arriba. Entonces, de aquí esto de la diversidad tiene un punto de vista, una cuestión si se quiere estratégica. Y claro, todo esto está de alguna manera dentro de un discurso. El mismo discurso del que bebe esta tan mentada palabra interculturalidad y el mismo discurso del que bebe pues la cuestión de pluriculturalidad, plurinacionalidad en el caso de mi país, plurilingüismo y todo lo demás, es decir, la diversidad, lo mucho, en relación con lo uno, ¿ya? Este discurso es de alguna manera reproducido, valga decirlo, desde instancias internacionales. Ahí tienen una, UNESCO, por ejemplo, es la que de alguna manera reproduce eso, ¿no? Para bien o para mal, si se quiere. Y la cuestión es que esto influye a su vez en la planificación a nivel de los estados y a nivel de gobiernos regionales, locales, etc. Pero hay otra cosa que en esta moda de la diversidad, pues no se toma a veces muy en cuenta, en la Amazonía al menos, es de que hay una profunda unidad en la Amazonía, una unidad modelada